Ir a hablar de otra que también es de índole nacional, pero que tiene mucha implicancia con lo provincial. Exactamente, nos vamos a ir al Congreso de la Nación y a cómo viene votando una de las diputadas tucumanas, ¿no? Y que ha sorprendido en su última votación. Así es, y estamos en comunicación con la diputada Beatriz Ávila, que integra el Partido por la Justicia Social y que y también en el Congreso el bloque de Unidad Federal para el Desarrollo. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿qué tal para vos, Indalecio, Gabriela? Un gusto. Gracias, igualmente, gracias por darnos unos minutos. Bueno, esta posición que tomó respecto de la votación con una suerte de perdón que se iba a votar a Cristóbal López o que iba a beneficiar a Cristóbal López, usted se opuso y se puso, valga la redundancia, la vista en la cercanía o el alejamiento del espacio político que integra usted, que integra el Intendente Alfaro, respecto del gobierno nacional, de Cambiemos. ¿Cómo que tuvo esa intención su votación? No, mire, de ninguna manera. Como usted decía, yo pertenezco al Partido por la Justicia Social y como premisa tenemos acompañar y votar todo lo que aquello que vaya en beneficio de la gente y todo lo que sea luchar contra la corrupción y de la misma manera oponernos a aquello que sea lo contrario, ¿no? Que no beneficie a la comunidad. Por eso es el sentido del voto. Creo que el Partido por la Justicia Social es un partido provincial con identidad propia, que apostamos al diálogo, al consenso, a la gobernabilidad y voy a apoyar todo lo que aquello que sea beneficiario para la gente, como ha sido el caso de la moratoria, donde se beneficia más de 4 millones de argentinos que tienen deudas con el fisco nacional. Y obviamente dentro de esa ley lo que sí no estaba de acuerdo es que tratar de incorporar o beneficiar con una moratoria a personas que tienen que han calificados con hechos delictuales en contra del Estado Nacional, no me parecía de ninguna manera que se podía acompañarlos y por eso hice una metáfora de que a mi entender se trataba de esconder elefantes dentro de una manada, así que por eso de ninguna manera había acompañado a ese proyecto. Sí acompañé la moratoria porque me parecía importante y ahí sí hubo una diferencia con Juntos por el Cambio, que hasta momentos antes de la votación se preveía que iban a acompañar en general porque hablaban que era una herramienta jurídica indispensable para 4 millones de argentinos y sin embargo a último momento decidió abstenerse, ¿no? Entonces creo que en eso de ninguna manera coincidía, pero sí lo que queda bien en claro es que el Partido por la Justicia Social no tiene ningún compromiso, ni por Juntos por el Cambio, como tampoco tiene compromisos con el oficialismo. Bien. Vamos a votar lo que sea beneficioso para los argentinos, en especial para los tucumanos, y vamos a oponernos en aquello que no estamos de acuerdo, como fue en la última sesión con el artículo 11, que sí generó mucha polémica y que me parecía que había que distinguir entre aquellos empresarios que tienen deudas con el fisco producto de la recesión económica, producto de la pandemia, había que diferenciar de aquellos cuyos titulares habían cometido delitos contra el Estado, como también me manifesté muy crítica cuando desde el gobierno nacional se intentaba la liberación de presos y había salido a diferenciarme. Yo creo que hoy los que tenemos responsabilidades políticas en la sociedad tiene un gran descreimiento hacia nosotros y en esto tenemos que darle señales claras a la sociedad para que no se confunda. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Partido por la Justicia Social. De ninguna manera estoy de acuerdo con los extremos, con el fanatismo, con la grieta que tanto daño nos han hecho. Y en este momento bisagra histórico que estamos viviendo, creo que es una oportunidad para superarlo con políticas superadoras
y que los políticos tengamos en nuestra agenda la agenda de la gente, no la agenda de la clase política, sino la agenda de la gente. Y la agenda hoy pasa por la preocupación en el tema salud, con la pandemia, el COVID, y en Tucumán agregaría el tema del dengue, y en materia económica, cómo salimos, cómo logramos la reactivación. El sector privado es el único sector que genera riqueza, y desde el Estado le tenemos que dar las herramientas jurídicas para que eso suceda, porque necesitamos reactivar la producción, necesitamos que vuelva el consumo, necesitamos que vuelva el consumo, necesitamos que la Argentina vuelva a salir adelante después de este momento tan complicado que estamos pasando todos los argentinos. Diputada, entonces nosotros tenemos que entender que el espacio que lidera su esposo, el intendente de la capital, que usted integra, no está ubicado hoy en ningún espacio nacional. Así es, así es. Nosotros somos un partido con identidad propia, y que haya votado de una manera no significa que nos acerquemos a Juntos por el Cambio, o que haya votado de otra manera no significa que me acerque al oficialismo. Y además creo que hoy hablar de política cuando la ciudadanía le está pasando mal, cuando hay mayor niveles de pobreza, cuando hay mayores niveles de indigencia, cuando aún todavía no sabemos la cantidad de tucumanos que van a quedar sin trabajo porque esto todavía no terminó, cuando aún no sabemos cuántos negocios van a cerrar con el impacto que esto va a significar, poder hablar hoy de alianzas o de compromisos políticos me parecería una falta de respeto hacia toda la ciudadanía. Sí, bueno, diputada, pero en política usted lo sabe bien, todo se lee de esa manera, sea la circunstancia que sea o se atraviese la crisis que se atraviese, en columnamientos de este tipo en el Congreso, cuando de pronto venía del espacio de Cambiemos, el espacio alfarista, se va a un bloque filo-peronista, venía votando con ese bloque filo-peronista, ahora de repente no lo hace, obviamente se presta a interpretaciones diversas desde la política. Sí, puede llevarse a interpretar como vos decías, pero lo concreto son los hechos y no lo que se dice. Y lo concreto es que desde mi monobloque del Partido por la Justicia Social voy a acompañar, te vuelvo a insistir, lo que sea beneficioso para la gente y que combata la corrupción, y no voy a acompañar aquellas medidas que perjudiquen a la gente. Por ejemplo, hoy analizamos a partir de las 2 de la tarde el tema de la ampliación presupuestaria, y de ninguna manera estaba de acuerdo que se incremente el IVA en un artículo de primera necesidad como era la leche. Afortunadamente sacaron ese artículo que de ninguna manera es inadmisible. Pero hoy también me interesa hablar de alianzas, hablar de acuerdos partidarios, es no escuchar a la gente. Eso es... Bueno, pero se habla, no pero se habla. Hoy quiere, claro, pero yo te estoy diciendo cómo es lo que estamos pensando desde mi espacio. ¿Usted no está pensando en ser candidato? ¿Usted no está pensando en ser candidata? ¿No está pensando en ser candidata el año que viene? Pero, ¿cómo cree usted que yo puedo llegar a pensar en este momento en candidaturas cuando hay tanta gente que la está pasando mal? ¿Cómo puedo pensar que la gente puede estar pensando en mi candidatura cuando hay tanta pobreza, cuando hay tanta indigencia, cuando hay temas de inseguridad, cuando no hay temas económicos resueltos? De ninguna manera estoy pensando en candidaturas sin derecho. Eso me parecería una falta de respeto total y absoluto, pensar en alguna candidatura, de ninguna manera.